Bueno, si yo tuviera que recomendar para alguien que nunca haya leído a Dostoyevsky, tuviera que empezar por recomendar algún tipo de novela en particular, como para adentrarse en su escritura, en su literatura, creo que empezaría por la novela El Jugador, antes que por Crimen y Castigo, por los hermanos Karamazov y otras novelas que quizás sean como su, la parte cumbre de su obra, ¿no es cierto? Por varios motivos empezaría por recomendar esta novela, El Jugador. La primera razón es porque es una de las novelas más breves de Dostoyevsky. Es breve, de fácil lectura. A diferencia con otra de sus obras, me suena muy moderna en su tratamiento. Igualmente, el jugador contiene los elementos más característicos en lo que hace a la representación realista psicológica de los personajes, que es un poco la característica quizás principal de Dostoyevsky, ¿no es cierto? El jugador se trata de una novela breve, como dije, incluso en su tratamiento con visos de comedia por momentos. Trata la historia de un joven, Alexei Ivanovich, que se emplea como tutor de jóvenes, de adolescentes, de niños, en una familia rica, aristocrática, de la Rusia zarista, tanto como para salir del paso de algunos aprietos económicos que tiene este muchacho. Tiene algún grado de preparación, lo que le permite ser una especie de institutriz masculino, un instructor, un acompañante de jovencitos, ¿no es cierto? Que entre su desempeño, entre sus responsabilidades, tiene que hacer un poco el monitoreo de estos chicos, acompañarlos, distraerlos, educarlos. Bien, así se encuentra al servicio de un general, un tal Zagoriansky, un general retirado, alguien de la aristocracia zarista, como decíamos, pero un poco venido a menos en lo que hace a la cuestión económica, ¿no es cierto? Un hombre que ha contraído fuertes deudas debido a su compulsión por el juego. Vamos, el general Zagoriansky es un ludópata, ¿no es cierto? En determinado momento decide ir a una ciudad balnearia en Alemania que tiene casinos, ¿no? Algo como puede ser una especie de Las Vegas del siglo XIX, tal vez con no una ciudad, una especie de ciudad del vicio, pero con su lugar, ¿no es cierto? Como tantas ciudades balnearias que conocemos, que entre otras cuestiones tiene su casino, ¿no es cierto? Su casa de juegos. Se dirigen a esta ciudad balnearia a la que Dostoyevsky da el nombre de Roulettenburg, que fácilmente ese roulette suena a ruleta, ¿no es cierto? Y es a lo que van a jugar, a la ruleta, después de todo. Se lleva a este general Zagoriansky a toda su comitiva, incluido este muchacho Alexei Ivanovich, ¿no es cierto? Que esperando que mientras que el general juega sus juegos en el casino, él entretenga a los más jovencitos. Mientras tanto, mientras está tratando este general Zagoriansky de ganarle a la ruleta como para hacerse de un dinero que pueda llegar a cubrir sus deudas, está esperando que su abuela en Rusia fallezca, ¿no es cierto? Porque esto, si fallece la viejita, él va a recibir una herencia y esto le permitiría cubrir sus deudas y vamos que seguir jugando también, ¿no es cierto? Este general Zagoriansky se está gastando sus últimos recursos ahí actualmente en este casino. La cuestión es que tierra de tentaciones, esta Roulettenburg, este Alexei Ivanovich, el joven tutor de los menores, también se le despierta de pronto
su propia ludopatía, que hasta entonces la tendría adormecida. Y a la par de su jefe y de los que hacen a esta comitiva, se pone a jugar en la ruleta de manera desmedida, podríamos decir. Bueno, suceden una serie de acontecimientos, algunos vuelvo a decir muy graciosos, que llevan a la trama al tono de la comedia, ¿no es cierto? Igualmente dije al comenzar que propongo esta lectura de esta novela, no solamente por breve, como una muy buena introducción a la escritura de Dostoyevsky, debido, decía, a su discursividad moderna en algún sentido, en comparación con su otra obra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos hace que nos suene moderna esta novela a diferencia de otras? Se me ocurre que es el hecho de que está escrita en primera persona. De por sí me parece que la escritura en primera persona condensa el texto. Alguien me podrá desmentir, pero me parece que los libros escritos, las novelas escritas en primera persona, siempre tienden a tener menos cantidad de páginas respecto de aquellas escritas en tercera persona. Más cuando Dostoyevsky ha escrito en tercera persona, tal vez la mayoría de su obra, lo hace desde el lugar del narrador omnisciente, que es el tipo de narrador que hace un poco a la literatura clásica, ¿no es cierto? Con el transcurso del tiempo, en la historia de la literatura, se ha ido complejizando el uso del narrador en tercera persona. Al principio se daba esto que llamamos narrador omnisciente. Omnisciente es aquel tipo de narrador que sabe absolutamente todo respecto de aquello que está narrando, inclusive sabe lo que está sucediendo al interior de los personajes, aún viéndolos desde afuera, ¿no es cierto? Un narrador omnisciente sabe lo que piensa, lo que siente, lo que experimenta internamente el personaje, entonces nos lo brinda de una manera completa, ¿no es cierto? Y ese es un poco el pacto que el lector tiene con este tipo de narrador. Vuelvo a decir, con el tiempo este tipo de narración se va este tipo de narración, este tipo de narrador se va complejizando, tal vez para salirse de algún tipo de automatismo en el que se ha recaído de parte de los lectores, de pensar que, claro, ¿cómo no va a ser el narrador omnisciente si después de todo es la voz del autor que ha construido esta realidad y, por supuesto, sabe absolutamente todo de lo que sucede tanto al exterior como al interior de los personajes, porque después de todo es el Dios de esa criatura, ¿no es cierto?, de esa creación. Pero nunca estuvimos obligados a considerar esta cuestión de esta determinada manera. ¿Por qué no pensar que desde siempre la construcción de la voz narradora es precisamente eso, una construcción? En todo caso, no tiene por qué ser siempre o nunca el autor el que usa su propia voz individual, ¿no? Como persona. Dostoyevsky utiliza su propia voz de Dostoyevsky para contar una historia. ¿Y quién nos obliga a pensar en eso? ¿Quién lo obliga a Dostoyevsky a pensar en eso? Sino que hace una construcción, aun cuando la voz que narra es omnisciente y lo sabe todo, no deja de ser un desprendimiento del autor. El autor siempre está por detrás de la obra, ¿no es cierto? Aun si no sabemos nada de Dostoyevsky, aún abriendo un libro, hay una voz que nos cuenta y una voz que nos dice. Esa voz es Dostoyevsky, no necesariamente. Y es mejor, casi para comprender y disfrutar más de la obra, dar por sentado de que no identificarnos con la imagen, con la figura, con lo que sabemos, con lo que entendemos que es un determinado autor. Insisto con el hecho entonces de que el narrador omnisciente, aún omnisciente, también es un personaje. Y si lo pensamos como un personaje y aún omnisciente, ¿por qué no pensar que especula respecto de lo que está narrando, ¿no es cierto?
Así vuelvo a decir, en el correr de la historia, tal vez para desprenderse de todas estas necesidades de explicación, se ha ido complejizando la voz del narrador, ya sea omnisciente o ya no lo sea. Tenemos el tipo de narrador en tercera persona, no omnisciente, o sea que no sabe más que el lector respecto de aquello que está contando, lo acompaña al lector en el descubrimiento, especula junto al lector acerca de qué es lo que pudo haber estado pasando. Esto, por ejemplo, lo desarrolla así Borges en su cuento Emma Suns, ¿no es cierto? Es una narración en tercera persona, pero donde ahí Borges no se pone en el lugar de la voz, o no pone Borges, mejor dicho, su voz narradora al servicio de la figura del narrador omnisciente, sino que duda, presenta dudas, puede llegar a presentar prejuicios respecto de lo mismo que está narrando. La voz narradora empieza a volverse, por un motivo u otro, no confiable. Bueno, tal vez para los tiempos de Dostoyevsky, donde esto no estaba tan así desarrollado de manera teórica, planteado, entonces el uso de la primera persona sí ayudaba a salirse de la narración omnisciente y presentar un bosquejo mucho más psicológico, profundo, realista desde algún punto de vista. Con esto no estoy queriendo decir que esta obra de Dostoyevsky sea todavía aún más realista que las que tiene escritas en tercera persona, aun cuando su voz narradora sea omnisciente. Porque al margen de esa omnisciencia de la tercera voz narradora, siempre le ha dado lugar Dostoyevsky, vamos, que le ha dado mucho lugar, un lugar preponderante a la voz de cada uno de los personajes, que siempre tienen mucho que decir y tienen más para decir que la misma voz narradora. En Dostoyevsky la voz narradora, si bien es omnisciente, pero también no deja de ser un hilo conductor entre situaciones, entre escenas y personajes que son los que van a decir, los que van a plantear, ya sí de una manera realista, psicológica, su visión del mundo, ¿no es cierto? No obstante, insisto con que en el jugador nos encontramos con un tratamiento del discurso que nos acerca más a la modernidad actual, digo, que aquella clásica. Porque me parece a mí que en esta posibilidad de desarrollar el discurso desde la primera persona, en primer lugar me parece que a Dostoyevsky lo divirtió mucho, porque le permitió la posibilidad de jugar con la atención del lector de una manera que se asemeja mucho a lo que para él después van a ser las vanguardias. No voy a espolear la novela, pero hacia el final del relato, que es narrado por este tutor de menores, este joven Alexei Ivanovich, ocurre algo en función de lo que le dice un tercero, que no sé si hace que el mismo Alexei Ivanovich se advierta de lo equivocado que ha estado él mismo, pero sí nos advierte a nosotros de que la historia de Alexei Ivanovich, tal cual él nos la venía contando, estaba muy matizada por sus propias intereses, pasiones, etcétera, lo que en las últimas páginas nos hace pensar, nos sorprende antes que nada, y nos hace decir qué parte me perdí de lo que este muchacho nos estuvo relatando, ¿no es cierto? Digo, como recurso, como vuelta de tuerca final me pareció maravillosa. Insisto, no voy a espolear la novela, leanla y diviértanse hacia el final y con todo el transcurso de la obra. Es muy llevadera. Como por otra parte siempre es llevadero Dostoyevsky en todos sus tipos de escritura, ¿no es cierto? Él trabaja con las complejidades de la psicología humana, pero tiene el buen gusto de no realizar entelequias sobre eso. Se nos pone a la vista de una manera muy simple, concreta, los vericuetos del alma humana, ¿no es cierto? En personajes reconocibles, en situaciones reconocibles, abriendo cuestionamientos con los cuales
bien que mal creo que todos podemos identificarnos. Mucho se ha dicho sobre esta novela El jugador de Dostoyevsky. Hay estudios donde se cuenta que él mismo era un ludópata y que de alguna manera, en algún grado, esta novela es autorreferencial. Creo que poco nos debe importar esa situación, que Dostoyevsky haya o no sido un ludópata para disfrutar de esta novela. Otra anécdota en torno a El jugador es que sale publicada en 1867 y se dice que la escribió bajo la presión de tener que entregar algo a su agente editorial, por su contrato editorial. Tenía un plazo para hacer entrega de un trabajo, no llegaba con lo que estaba escribiendo, que era de mucho más vasto, por lo menos de vasta extensión, que no sé si se trata de Crimen y Castigo, de los hermanos Karamazov, de alguna de esas novelas mucho más amplias, ¿no es cierto? Y como no llegaba con esa entrega y por contrato la cláusula era que si él en determinado plazo no entregaba algo, se quedaban con los derechos de su obra hasta entonces publicada. Con lo que se apresura él a escribir esta novela, El jugador, algo breve, para no violentar esa cláusula del contrato, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, entonces esta novela en algún grado es de orden menor, porque lo hizo por compromiso, lo hizo por apuro. Probablemente así sea, lo que no le quita, me parece a mí, la importancia entre el resto de sus libros, porque si lo pudo haber hecho, digamos que pudo haber escrito El jugador como de oficio, tal vez no, tal vez realmente él tuviera esa historia, esa idea a desarrollar en algún momento, que sabía que no iba a tener una extensión mayor, por lo cual pudo haberlo dejado para otro momento, y de golpe en las circunstancias dijo, bueno, aprovecho este tiempo que me resuelve un par de cuestiones prácticas y de paso, de una vez, pongo en palabras esta idea que me ronda en la mente. Uno, ¿cómo podemos saber si fue de un modo o de otro, no es cierto? Lo que tiene de ilustrativa quizás esta última anécdota es que, bueno, podemos decir que para 1860, 1861, 66, mediados de esa década, ya se había constituido socialmente el escritor profesional, ¿no es cierto? El escritor con contrato que tiene que cumplir con ciertas pautas, con ciertas normas, ciertas cláusulas. Se conoce que Dostoyevsky estudió ingeniería, que fue militar, hasta que en determinado momento, hacia 1840, 1844, visita San Petersburgo, se pone a hacer una traducción para ganar un dinero y esto parece ser que despierta su vocación literaria y ya se decide a ser escritor, ¿no es cierto?, a vivir de la escritura, de la literatura, abandonando sus anteriores ocupaciones. En 1849 es encarcelado y desterrado a la Siberia por considerársele integrante de un grupo antizarista, tal vez en los que pudo haber sido los movimientos previos a lo que iba a ser luego la Revolución Comunista, ¿no es cierto? En todo caso, a Dostoyevsky se lo acusa de ser integrante de un grupo intelectual liberal, el Círculo Petrashevsky, estoy leyendo acá de reojo en Wikipedia. Pero bueno, tampoco creo que tenemos que hacer una afiliación forzosa, una relación entre Dostoyevsky y los sucesos del 17. No soy historiador, no creo que guarden, de cualquier manera no me parece que guarden relación una cosa con la otra. En fin, mis queridos, queridas, espero que les haya agradado este video, que les haya dado ganas de entrar en esta literatura que realmente a mí me parece apasionante, la escritura, los libros de Dostoyevsky, y creo, vuelvo a decir, que esta novela breve, El jugador, es una muy buena puerta de entrada
para lo que luego son el resto de sus libros, que no son más serios que este, a pesar de que hablé en este caso del tono de comedia que tiene en algún momento la trama. Siempre hay en Dostoyevsky algún momento de humor, a veces un humor muy ácido, ¿no? Claramente. Siempre en Dostoyevsky hay una crítica a la burguesía, al mundo burgués, a la sociedad, a la cuestión de la injusticia social, ¿no es cierto? Y seguramente muchas veces también, además, a partir del humor, supo dar cuenta de todo esto. Bueno, sin mucho más por el momento, espero que les haya agradado, como les decía. Suscríbanse, recomiéndenlo a los amigos y nos vemos pronto en un nuevo video. Hasta pronto.